Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las cosas que te quiero contar. Un lugar donde ser, un lugar para respirar. Ustedes estarán sorprendidos porque no se esperan esto que están viendo ahora mismo, ni saben que yo les venía con un episodio hoy, ni saben ni se van a encontrar con este césped, ni con esta hermosa mujer que tengo aquí a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Pero como saben, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y yo no me podía quedar quieta. Yo no podía hacer solo el Reels que han visto o van a ver si todavía no lo han visto, sino que además quería hacer algo más que eso. Así que contacté con esta mujercita que tengo aquí, que se llama Laura, que es psicóloga, y vamos a estar aprovechando este momento para hablar un poquito sobre la salud mental, que es bastante importante. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en eso. Lo es, la verdad es que sí. Así que yo creo que para empezar, para que la conozcan un poco a ella, sepan pues lo que hace, cómo se llama, un poquito solo, ¿vale? Porque ya vamos a entrar en materia con ella en otro episodio del podcast, ¿vale? La van a conocer mejor en otro momento. Ahora yo la quiero que sepan lo que hace, obviamente, porque si no tiene sentido. Yo creo que ella se presente, pero lo personal va a ir para otro episodio, así que Laura, cuando quieras, lo que quieras decir. Pues bueno, yo soy Laura, estudié psicología en La Laguna, terminé este año la carrera y ahora mismo estoy haciendo un máster en psicología general sanitaria y en un futuro, que bueno, en eso ya entraremos más en materia, como dice Amanda, me gustaría hacer el máster en sexología y terapia de pareja. Súper importante eso. Sí. Porque además eso es lo que vamos a hablar en el otro episodio, porque es bastante interesante, además tabú. Lo es. Sobre todo en la parte que concierne a las mujeres. Si ya de por sí la salud mental como tal es tabú, si nos metemos en el ámbito de la sexología, etcétera. Todo lo que concierne ese tema. Sí, pero no nos vamos a adelantar, vamos por partes. Yo tengo aquí una especie de guión. Como siempre ustedes saben que yo me hago los guiones para nada. Yo me los hago es para no extenderme, intentar centrarme en el guión y que esto no se haga un episodio de 2 horas, porque yo si me pongo a hablar no acabo. Pero vamos, que este guión igual que lo sigo, igual no lo sigo. Igual arranco por otra parte y igual nos ponemos a hablar sabe. Y terminamos en otra parte. Pero, bueno, eso lo voy a contar después, porque ustedes tampoco lo saben. Eso para el final. Lo primero, yo quería introducir un poco la conversación, porque creo que ya que estamos hablando de salud mental y siempre se le da visibilidad, por ejemplo en mi perfil se le da mucha visibilidad a lo que es la ansiedad y la parte de la hipocondria, porque es lo que yo vivo. Yo creo que es importante y relevante, también lo sé porque mucha gente de la que me sigue, ve mi contenido y demás, me lo comenta, y es que se habla mucho de la ansiedad, pero se desconocen otro tipo de trastornos de salud mental. Entonces yo te voy a pedir, Laura, que tú nos expliques un poquito cuáles son esos trastornos, los más comunes. Los más comunes, pues mira, te voy a hablar de, por ejemplo, el trastorno de depresión mayor, ¿vale? Porque es uno de los que más han surgido, sobre todo en estos últimos años en los que apareció el maravilloso COVID. Los trastornos que más incidencia, por así decirlo, han tenido han sido el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno por depresión. Sobre todo también son los que yo creo que más escuchamos, pero también los menos comprendidos. Sobre todo yo creo el trastorno por depresión. No sé qué pensarás tú, pero sí que es verdad que la depresión es un tema que lo comentamos, pero la gente no se lo toma en serio. No. La gente es como, sí, bueno, esta persona tiene depresión, pero como no lo veo, como no la veo triste todos los días, no la veo llorando todos los días, tenemos entendido que una persona que tiene depresión es una persona que bueno, que no sale de su casa, que siempre está llorando, que siempre está mal. Muchas veces es eso, ¿no? Lo tenemos como algo que está ahí, pero no lo tenemos en cuenta. No le prestamos atención. Efectivamente. Además, siempre caemos en el mismo error de cuando ocurre la desgracia de la gente que se suicida, que además los datos aumentan cada año más. Preocupantemente. Y además en los jóvenes, sí, muchísimo, ha aumentado muchísimo en los jóvenes y en los menores de edad. Siempre se tiende a decir lo mismo cuando una persona fallece y es demasiado tarde, y se tiende a decir, no, es que yo la veía bien, yo la veía contenta, ella siempre estaba alegre, siempre salía de casa, hacía sus cosas, pero eso no quiere decir que mentalmente estés bien. No. Por eso hay que fomentar este tipo de cosas para que la gente que de verdad necesita ayuda la busque. Se atreva a pedirla. Porque claro, si yo tengo cualquier tipo de trastorno, ya no vamos a hablar de depresión, de ansiedad, cualquier tipo de trastorno, y mi entorno lo que me educa o lo que me dice es
no, pero es que tú no tienes nada, tú tienes que ser fuerte. Se dice mucho, por ejemplo, con la ansiedad, no, es que tú tienes que luchar contra eso, es que tienes que relajarte, es que como vas a... Si yo tengo un entorno que lo ve como un tema tabú, que lo que piensa es que eso es una bobería, que verdaderamente no es un problema, sino que quizás es algo que también creamos un sentimiento de culpa muchas veces, porque esa persona no puede controlar el sentirse como se está sintiendo. Si nosotros lo que generamos es, no, es que tú tienes que ser fuerte, es que tú tienes que estar bien, es que tú no puedes llorar, es que tú... Y ya no hablando solo de trastornos, sino en general, esa positividad tóxica en la que la sociedad se ha sumergido, de tú tienes que estar siempre bien y no llores y no sé qué. Supongo que, bueno, después entraremos un poquito en el tema de la gestión de las emociones, sí, porque etcétera. esa parte además es bastante... Pero yo me echo las manos a la cabeza cuando escucho a un padre decirle a su niño, no, es que no llores, no tienes que llorar, no se llora. No les dejan expresarse y a partir Efectivamente. de ahí vienen los problemas con el tema de las emociones, la gestión. Es que al final no es solamente el decir tengo un trastorno, tengo un problema de ansiedad, es que hay gente que realmente no sabe que tiene un trastorno, simplemente cree que, pues, o que no sabe gestionar sus emociones o que no sabe, pero es que para eso están los psicólogos, o sea, para eso se busca un profesional de la salud, para que te ayude a gestionar todo eso. Exacto. Y si no llegas a tiempo, se puede convertir en un trastorno. Exacto. Y puede ir más allá. O sea, y es lo que te estaba diciendo antes, que al final si yo en mi entorno lo que veo es que es eso, ese mensaje de no pasa nada, pues no lo voy a decir. Exacto. La próxima vez que yo me sienta mal, no se lo voy a decir a mamá o a papá, porque mamá o papá me van a hacer sentir mal, me van a hacer sentir culpable o no le van a dar la importancia que tal. Y entonces no lo voy a decir y me lo voy a tragar. Y me lo voy tragando. Y claro, Y eso puede derivar en otras cosas más graves o no, pero la mayoría de los casos deriva. Y ahí es donde tenemos que atajar un poco el problema, porque muchas veces subestimamos la importancia que tienen nuestro entorno, sobre todo los padres, el núcleo familiar, en el desarrollo de los hijos, en el desarrollo de cualquier tipo, tanto de trastorno, de lo que sea. Subestimamos de verdad la importancia que tiene. Es que yo lo comentaba el otro día con una amiga, estábamos hablando de todo esto de las emociones, porque tengo una amiga muy conocida que cuando me vea mencionarla vas a ver que es ella. Tú me estás viendo y tú sabes que estoy hablando de ti. Y estábamos hablando de eso porque las dos coincidimos en que, bueno, nuestros padres obviamente nos quieren, nos han educado como saben, y pues obviamente ningún padre, o sea, yo tengo fe y creo en que hay padres que son malos, pero ambas coincidimos en que nosotras no creemos que nuestros padres no quieran lo mejor para nosotros, sino que no tienen otras herramientas para poder ayudarnos. Y hablábamos un poco de eso, de cómo afecta en ti la manera en la que eres tratado y cómo se validan tus sentimientos cuando eres pequeño, porque realmente hasta qué punto puede limitar emocionalmente una persona el cómo se ha tratado de pequeño. Muchísimo. Al final, cuando eres pequeño, eres una esponja, o sea, todo lo que ves, todo lo vas a recibir y después lo trasladas. Y no solo de pequeño, pero hay una edad muy complicada. De pequeño evidentemente se forman muchísimas cosas, por ejemplo, los estilos de apego, sin ir más lejos, se forman desde que somos muy pequeñitos, desde los 6, 18 meses de edad, si no me falla la memoria ahí con el dato. Ya se empieza a formar un estilo de apego y lo forma el núcleo familiar, que es donde se desenvuelve ese bebé. Exacto. ¿De acuerdo? Pero ya no hablamos solo de la infancia, sino de una edad tan complicada como es la adolescencia. En la adolescencia aparecen muchísimas cosas y es muy importante los estilos educativos, la comunicación con los padres. Vale, aparte de la depresión, otros trastornos así como por ejemplo el obsesivo compulsivo, que también lo he visto mucho, o el trastorno bipolar, que también ha salido mucho últimamente. ¿Cómo podrías tú describir de una manera que ellos entiendan cómo se basa ese trastorno, en qué consiste ese trastorno? Pues mira, por ejemplo, con el trastorno bipolar hay una cosa que yo quiero aclarar siempre, porque la gente lo confunde con cambios de humor repentinos. Sí, yo los confundo, por ejemplo, Entonces yo entiendo que muchas veces en lenguaje coloquial usamos, esta persona es bipolar, ahora se estaba riendo y en un momento se puso a llorar. Eso no es la bipolaridad, ¿de acuerdo? No pasa nada porque lo usemos en el lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Yo lo entiendo. Lo tenemos muy... Pero una persona, básicamente, bipolaridad, hay dos tipos, bipolaridad tipo 1 y tipo 2.
Depende un poco del diagnóstico que se le dé y del pronóstico que tenga, se diagnosticará un tipo u otro, ¿de acuerdo? Vale. Y básicamente la bipolaridad se divide en dos periodos, un periodo depresivo y un periodo maníaco. Maníaco. Sí. Entonces, son periodos, cuando una persona está en un periodo, puede estar, pues estamos hablando de un episodio depresivo, en un periodo depresivo, estamos hablando de cosas mayores. Una persona que no sale de la cama, una persona que está muy mal. O sea, tampoco se cuida físicamente, no se ducha, no come, no se preocupa de su bienestar, básicamente. Esto a rasgos generales, porque evidentemente cada persona experimenta su trastorno de una manera completamente diferente, y dos personas, por ejemplo, que sufran ansiedad, una va a experimentarlo de otra manera y otra de otra, y eso es así. Pero bueno, a rasgos generales sí podría decirse que un episodio depresivo, cuando hablamos de bipolaridad, pues son episodios bastante profundos, y el maníaco pues todo lo contrario, te lo podrás imaginar, es episodios de euforia. Perdona que te interrumpa, ¿puede estar relacionado, o sea, se puede tener un trastorno bipolar y una depresión al mismo tiempo? ¿Suelen estar relacionadas? Hay comorbilidad, es decir, hay relación, puede haber relación. Yo puedo tener, sobre todo los dos trastornos que más comorbilidad tienen, son la depresión y la ansiedad. Son los que más comorbilidad tienen, los que más se unen el uno con el otro. Lo más probable es que una persona que tenga un trastorno de depresión durante mucho tiempo acabe desarrollando un trastorno de ansiedad y viceversa. Y viceversa. Se da muy a menudo. No tiene por qué, ojo, pero es muy común que suceda. Y es fácil diferenciarlo, o sea, llega un punto que tú puedes decir, ok, ahora mismo estoy experimentando un proceso de ansiedad y ahora mismo uno de depresión, o puedes llegar a confundirlo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros nos ponemos a intentar distinguir los síntomas, a mí no me gusta mucho utilizar las etiquetas, porque tú tienes tus síntomas y te estás sintiendo mal y ya. Tú cuando estás en un episodio depresivo o con un ataque de ansiedad, lo menos que te tienes que preocupar es por catalogar en lo que estás sintiendo. Exacto. Tenemos un afán por categorizar lo que estamos sintiendo, y es normal, la mente humana necesita categorizar en todo momento. Necesita una explicación y un porqué. En todo momento necesita categorizar, pero es que nos tenemos que centrar en lo más importante, que es, ¿estás sintiendo esto? Vamos a sentirlo, porque hay que sentirlo. Yo sé que duele, que lo estamos pasando mal, pero hay que sentirlo, para poder identificarlo y para poder darle una solución. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros nos sentimos mal y lo primero que pensamos es en, tendré esto otro, para querer categorizar, estamos olvidándonos de lo más importante, que es darle importancia a lo que estamos sintiendo en ese momento. Sí, no, es que tienes toda la razón, porque muchas a mí veces me pasa, o sea, sí. Y no solo con las cosas mentales, en plan con mi misma ansiedad, sino, yo qué sé, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día me dio un mareo en clase y yo ya empecé a buscar en Google para darle una respuesta, ¿de dónde viene el mareo? ¿Qué tengo? ¿Es ansiedad? ¿Es vértigo? ¿Es el hierro bajo? ¿Me voy a caer tiesa? Necesito una respuesta, o sea, claro, como que necesitas mientras saber. Que si tú en ese momento lo que dices es, de acuerdo, me está dando un mareo. ¿Cómo ¿Qué estoy? necesito? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Hoy estoy nerviosa. ¿Qué voy a hacer hoy? Oye, es que resulta que igual después tengo un examen. ¿No me habré yo mareado por los nervios? Voy a salir a respirar. Voy a hablar con mi amiga, que seguro que me hace sentir mejor. Voy a ir a tomarme un cafecito, que a lo mejor es una bajadita de tensión por los nervios. Entonces, yo entiendo ese afán por categorizar. Yo también lo he tenido. Yo también lo he tenido. Todos, yo creo. Pero sucede mucho cuando, por ejemplo, alguien va a terapia, por favor, dime lo que tengo y cúrame. Dame un diagnóstico. Venga, no, dime lo que tengo y cúrame. Mismo. Yo estoy totalmente en contra de dar etiquetas en un diagnóstico. Tú tienes un problema X, ¿de acuerdo? A no ser que sea ya un caso mayor, de que, por ejemplo, se necesite un informe o se necesite, para por derivar, ejemplo, por ejemplo, o en casos de educativos, que se necesita una adaptación curricular, porque hay un niño que tiene TDAH o TDA o TEA. De eso hablamos ahora, porque yo las confundo. Eso quiero hablarlo porque hay muchos vídeos en TikTok que creo que sí es verdad que ayudan, pero hay otros
que no ayudan. O sea, se da a entender como la hiperactividad, como el no barbaridades, puedo estar quieta. hay algunas barbaridades. Bueno, y a nosotros, a muchos de nosotros se nos enseña a que muchas veces no es lo más adecuado dar una etiqueta diagnóstica. Te pongo un ejemplo. Una persona que sospecha que tiene algún tipo de trastorno del espectro autista. Vale. Bien sea autismo, bien sea Asperger, lo que sea. Pero lleva una vida normal, sí que es verdad que tiene ciertas características que pues, pueden encajar, pero lleva una vida normal, no tiene ningún tipo de problema. No me gusta categorizarlo como problema, pero vamos a hablarlo así para entendernos. Y es que yo quiero hacerme el test para saber si tengo autismo, tía. Una necesidad ¿Por qué? de saber. No, pues para saber en qué va a cambiar tu vida si sabes que tienes autismo. ¿Sabes en qué va a cambiar? Que te vas a categorizar. Y como por desgracia ese tipo de trastornos, sobre todo, tienen un estigma muy grande, porque lo tienen. Sí, no, bastante. Yo no lo veo una necesidad. No lo veo, evidentemente se hace, por supuesto. A nadie se le va a negar darle X prueba para X diagnóstico, y si a mí me viene un paciente el día de mañana pidiéndomelo, yo no le voy a decir, creo que no deberías, porque... Pero no está de más informarle. Siempre voy a dar mi opinión profesional, que sepas que es probable que al tener esto X estigma, pues lo vayas a ver de una manera diferente, ¿de acuerdo? Exacto. Pero si tú quieres la prueba, por supuesto te la hacemos, no hay ningún problema. ¿Y tú crees que el hecho de preguntar para poner una etiqueta a lo que te está pasando puede incluso llevarte a lo mejor esta palabra es un poco fea, pero no encuentro ninguna, como al victimismo? Al decirte a ti misma, yo no puedo hacer esto porque tengo esta limitación. Siempre lo va a hacer, yo creo, inconscientemente va a llevarte a eso. Es que... ¿Sabes? Yo creo que inconscientemente, aunque tú no quieras verdaderamente estar siendo como la víctima, pero creo que la gente, sobre todo la gente que sí que tiene limitaciones en su vida, por ejemplo, limitaciones como la da la depresión, la da la ansiedad, la da la agorafobia, que son limitaciones reales, ¿de acuerdo? Necesita un por qué yo no puedo hacer esto. ¿Por qué hay un límite aquí que yo no puedo cruzar? Ah, por esto. Entonces ya lo pongo como excusa para todo, ¿no? Para de verdad yo decir, pues esto es una justificación, esto es el por qué yo no puedo hacer esto. Está muy bien hacer eso. Lo que sucede muchas veces es que cuando hacemos eso nos olvidamos de la solución. Ya tenemos el porqué del problema. Ahora vamos a intentar solucionarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que sucede es que la gente se encasilla en un diagnóstico, y al final un diagnóstico no es más que un nombre con unos guiones debajo con los síntomas. Total. Que ni siquiera se cumplen en todas las personas, que no todas las personas lo viven igual, No. que tú puedes tener depresión y yo también, y yo tener Ser una totalmente sintomatología que la llevo de una manera, tú de otra completamente diferente. Entonces a mí no me gusta dar una etiqueta diagnóstica porque se van a encasillar muchísimo. No, aparte, a ver, esto es una cosa que pienso yo, pero no sé. Yo pienso, es verdad que yo he sido de las primeras que le pregunté a mi psicóloga, le dije, oye, que yo quiero saber lo que me pasa. Pero es cierto que yo creo que me parece bien que existen esas etiquetas porque médicamente para la profesión de ustedes es necesario tenerlas para pues saber para cómo poder ayudar diagnosticar a la persona, exacto, y saber qué darle, qué material darle, qué tareas mandarle, qué cosas hacer. Efectivamente. Pero pienso que quizás no se debería dar el diagnóstico antes de solucionar el problema, por lo menos para el paciente. Mira, yo le voy a contar una experiencia personal, por ejemplo. Yo en 2020, cuando ocurrió la pandemia, yo estaba, lo pasé fatal. Yo estaba acudiendo a la psicóloga en ese momento, una psicóloga que posteriormente dejé porque bueno, no iba mucho conmigo, que eso es otra cosa de la que me gustaría hablar, cómo encontrar al psicólogo ideal. Está complicado eso. Lo primero que hizo esa mujer, ojo, no digo que esté ni bien ni mal, porque por supuesto cada uno tiene su forma de trabajar y a algunos les vendrá mejor y otros peor, pero a mí me vino fatal. Lo primero que hizo fue hacerme un informe en el que me encasillaba en dos diagnósticos: trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia.
También fue un informe porque yo se lo pedí para poder viajar. Me acuerdo que en aquella época de COVID había un montón de restricciones. Es que fue justo en 2020. Y yo me acuerdo de a lo mejor estar en un momento en el que no quería salir de casa por la agorafobia. Agorafobia, para quien no lo sepa, es un tipo de ansiedad, ¿de acuerdo? Que te impide salir de casa porque piensas que te va a dar un ataque de ansiedad fuera de tu casa, piensas que te va a pasar algo malo, salir, es eso, va muy relacionado con la ansiedad y tiene mucha comorbilidad con la ansiedad. Vale, personas que sufren ansiedad normalmente luego acaban desarrollando agorafobia por eso, ¿de acuerdo? Entonces pues yo decía, no, pues yo no puedo salir de casa porque claro, tengo agorafobia. Y a lo mejor mi madre me decía, mi madre es mucho de, venga, tú puedes, vamos, está todo bien. Y yo, venga, Laura, tú puedes, vamos. No, mamá, no puedo, es que yo tengo agorafobia. Es que por eso te lo he preguntado. Me está limitando la agorafobia, no me está limitando la agorafobia. Los límites ahí te los estás poniendo tú. Exacto. Pienso yo. La agorafobia pone límites, por supuesto. Hombre, a la hora pero de si hacer tú cosas, obviamente. Si tú te encasillas y te enfocas en no puedo porque tengo esto, los límites entonces no te los está poniendo el trastorno, te los estás poniendo tú. Eso es muy, pero que muy cierto. Pero me parece curioso que la psicóloga de primeras bueno, también es que se lo pedí. Se lo pedí yo, sí, pero sí que es verdad que sí que hablábamos de ansiedad muy a menudo y yo ya decía, pues tengo ansiedad, pues ya está. Pues es lo que hay, ¿no? Sí, y listo. Sí. Que ojo, la ansiedad siempre va a estar ahí, porque hasta en las personas que no tienen el trastorno, la ansiedad sí, en algunos está. momentos sí. A ver, y es necesario. Eso lo he explicado yo varias veces porque la gente me decía, ¿cómo haces para no tener ansiedad? Y es que al final la ansiedad es un sentimiento que todos vamos a sentir en algún momento, siempre. Es algo que siempre vamos a sentir todos porque es un sentimiento igual que la tristeza, que la alegría y que el resto de cosas. El único problema es cuando se convierte en un trastorno de ansiedad porque ahí condiciona tu vida, condiciona cómo te comportas, cómo sientes, lo que piensas, lo que haces. Sí. Pero es cierto, yo siempre lo he tenido claro, aunque al principio me chocó, me vino fuerte, cuando yo me enteré de que no se iba a ir nunca, que iba a estar conmigo y que yo pues tenía la dificultad de que se me había convertido en un trastorno y que tenía que aprender a vivir con eso. Pero sinceramente ahora, visto en el punto en el que estoy, después de haberme leído no sé ni cuántos libros, que puede ser contraproducente, porque cada libro tiene una teoría distinta. Sí. Puede ser muy contraproducente y me lo advirtieron muchos psicólogos, pero igual a mí me encanta leer porque al final cada uno sigue la teoría que mejor le venga. Por poner un ejemplo, a mí Rafael Santandreu me encantaba, lo acabé odiando, porque creo que deja mucho la responsabilidad en la persona. Tú eres el culpable, tú eres el que lo tienes que solucionar y a veces no es tampoco así. No es tan fácil como parece. Y acabé odiándolo. Entonces es eso, sí, leer libros así tan distintos puede ser contraproducente, pero ayuda. Y hoy en día la agradezco, porque probablemente si yo no tuviera este trastorno no sería lo que soy hoy en día, no me preocuparía tanto por mis emociones, no me preocuparía tanto por mí, no me tendría a mí tan presente. Así que al final lo agradeces, aunque a veces te den ganas de decir, de coger el cerebro. Vivir, quiero ser normal. Bueno, pues yo creo que es momento de hablar algo que yo creo que nos afecta a todos y que la mayoría no sabemos gestionar, por mucho que queramos hacer creer que sí, no tenemos ni idea, pero ni idea. Y son las emociones. No sé si tú puedas dar algunos tips, algunas ideas, cosas simples y sencillas que nosotros podemos hacer cada día para saber gestionar las emociones. Mira, yo una cosa que siempre digo que es lo primero que hay que tener en cuenta es que todas las emociones son válidas. En el momento en el que tú entiendes que absolutamente todas tus emociones son válidas y tienen cabida, tu perspectiva cambia completamente. Porque es que el problema es que tendemos a catalogar, evidentemente hay emociones como bueno y malo, más agradables y menos. Las hay. Por supuesto. Eso está claro. Pero todas las emociones son válidas y todas las emociones tienen que ser sentidas, ¿de acuerdo? Si yo estoy triste, ¿por qué tanta desesperación por estar bien? Porque nos han educado en tienes que estar bien, no llores. A mamá y a papá no les gusta verte así. Exacto. Que no es nada, no pasó nada, no llores. Por eso no tienes que llorar.
Entonces, ¿qué sucede? Que al catalogar las emociones como buenas y malas, tendemos a ya darles una etiqueta, porque lo malo es lo negativo, esto no puede ser, no puedo sentirlo, y lo bueno sí. Sobre todo esto sucede cuando somos pequeños. ¿Qué pasa cuando un niño llora? Enseguida, no llores, no llores, no se llora, no pasa nada, no sé qué. Ya pasó. No dejas que el niño se exprese, Vamos no dejas a que sienta la emoción. cambiar el no llores a siéntate, llora, respira, y cuando te calmes, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿De acuerdo? Expresa. Exacto. ¿Cómo te has sentido? Expresa por qué te has puesto a llorar. Porque sobre todo a los niños hay una cosa que les pasa, y es que lloran muchas veces sin motivo, porque ellos no saben gestionar sus emociones. No saben lo que están sintiendo tampoco. No saben, claro que no lo saben. Entonces muchas veces un niño llora por la frustración de no saber lo que está sintiendo, por el simple hecho de eso. Cuando nosotros les decimos no llores, empiezan ya ahí a retroalimentarse, claro, es que... en pues no puedo llorar, pues no puedo. Ahí es cuando empieza ya la torpeza en el manejo de las emociones. Tienes que obligarte a sentir para poder ver qué emoción estás sintiendo. Y es importante también el soporte de un padre, o sea, sí. Igual que tú enseñas a tu hijo a comer, igual que tú enseñas a tu hijo a caminar, y no le echas la bronca por comer con las manos. O sí, habrá momentos que te estreses porque digas, chico, te acabo de cambiar, por favor, sí. No te me manches. Y ser padre y madre es muy difícil, y normal. No hay un manual escrito para ello. Que tampoco estamos etiquetando a un padre de malo o de bueno por cómo cría a sus hijos. Cada uno pues lo hace con las herramientas que tiene. Pero sí que es importante saber que la manera en la que gestionemos las emociones más adelante siempre viene de cuando somos pequeños. Sí. Y si un niño está llorando y no sabe lo que le está pasando, necesita del soporte emocional de los padres para que le explique, mira, te estás sintiendo así por este motivo y no pasa nada, siéntelo. Exacto. Y yo creo, en mi opinión, por lo menos en mi caso, que mi ansiedad deriva de no saber gestionar las emociones, no poder expresarme y no poder comunicarme debidamente en el momento en que me tocaba. Y también hay que enseñar a los niños y niñas a que hay veces que no estás bien, y eso también está bien. Está bien no estar bien, no tienes que estar bien siempre. Volvemos a lo que decía antes, esa positividad tóxica. Y el tema de la felicidad. Sí, ¿qué es la felicidad? Porque la gente cree o sea, yo siempre he pensado que para ser feliz tienes que sentirte feliz todo el tiempo. Que si no estás feliz todo el tiempo significa que no eres feliz. Pero es que no me daba cuenta que la felicidad es una emoción, igual que en un momento siento nervios y se me va, y no, me dura 2 horas, o en un momento siento felicidad y a los 5 minutos estoy triste, pues la felicidad es lo mismo. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tú intentas esconder emociones porque crees que son negativas, lo que va a suceder es que esas emociones van a una cajita. Y las escondes, y las escondes, y las escondes. ¿Qué va a suceder? Que la caja va a rebosar en algún momento. En algún momento. De la manera que sea. Mediante una pataleta, mediante lo que sea. Entonces hay que saber a que cuando esas emociones surgen, hay que sentirlas. Ahora bien, hay maneras y maneras de sentirlas. Quizás muchas veces sucede que cuando nos enfadamos, el típico ejemplo, le pegamos un puñetazo a la pared. ¿Estamos sintiendo la emoción? Sí. Sí, no es la forma más funcional de manejar esa emoción. Vamos entonces no a esconder la emoción. Esa no es la solución. Exacto. La solución no es no te enfades. La solución es vamos a que cuando te enfades, redirigir ese enfado a una conducta que sea más óptima y más funcional. Pues mira, si tú lo que necesitas es una descarga física, vamos a salir a correr. Si tú lo que necesitas es llorar, llora. A mí me da muchísima rabia el tema sobre todo del llanto, porque hay mucha gente que su emocionalidad la expresa así, yo la primera. Asociamos el llorar a estar triste. Cada uno tiene una forma de expresar su emocionalidad. ¿De acuerdo? La rabia se puede expresar llorando. Entonces hay que respetar y validar esas formas de expresión de las emociones. Si nosotros no validamos esa forma de expresión de las emociones, la persona la va a catalogar como negativa. Sí. La va a catalogar como negativa o te va a catalogar a ti como una persona con quien no puede expresar sus emociones, porque sabe que contigo sus emociones no van a ser validadas. Sucede mucho con los padres. Es que mi hijo no me expresa
no me expresa cómo se siente, no sé lo que le pasa. Claro, vamos a dar un poquito marcha atrás y vamos a ver cómo has reaccionado las veces que tu hijo o hija ha intentado expresar su emocionalidad contigo. ¿La has validado? ¿La has juzgado? ¿Le has dicho que lo que está sintiendo es una bobería? ¿Le has dicho que por lo que está llorando es una bobería? Entonces, eso es muy cierto. Hay que ver ese tipo de cosas. Eso es muy cierto. Y eso hace daño. Uy, se queda. Mucho daño, porque ya no solo afecta a que no sabes gestionar las emociones, sino también afecta a la autoestima de la misma persona. Sí. Porque te hace sentir que no eres capaz de nada, te hace sentir que no tienes fuerza, que eres débil. Sí. Bueno, es que de hecho en las mismas redes sociales el otro día voy a sacar el bombazo, porque igual que lo comenté en TikTok lo voy a comentar ahora porque a mí me dio muchísima rabia. Bayermo subió un vídeo en el coche llorando, frustrada, porque se notaba que lo que sentía era rabia porque la batería de su iPhone nuevo que se compró pues se le gastaba demasiado rápido y encima el hombre que la había atendido la trató mal. ¿Y ella qué hizo? Pues hizo un vídeo para TikTok para expresarse pues con su gente, con su comunidad. ¿Qué hizo la gente? Hacer vídeos riéndose de ella y burlándose de ella porque la chica de Mami y Papi, creadora de contenido que no ha trabajado en su vida, no le va al iPhone. Y que hay cosas más importantes en el mundo como el hambre. Una chica que intentaba expresarse. Si eso lo vemos públicamente, hazte una idea de lo que no vemos. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, aparte de que las personas cuando son personajes públicos, muchas veces la gente siente que puede opinar y decir... que los conoce. Sí, y decir y tal lo que les dé la gana, porque como son personajes públicos, pues bueno, voy a opinar, tengo el derecho, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Yo muchas veces digo, por supuesto que me podría estar pasando algo peor, porque si relativizamos todos los problemas que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Yo podría estar, vamos... Súper feliz, agradecida. Y lo estoy, y vamos, si me pongo a comparar situaciones de mi entorno, de gente que veo en mi entorno, jolín, yo estoy en una posición súper privilegiada. ¿Qué sucede? Que no podemos, no es adaptativo el que nosotros estemos constantemente comparando mi situación con la de otra persona. No. Porque por esa regla de 3 yo también podría, en vez de comparar las situaciones negativas, comparar mi felicidad con la de otra persona. Exacto. Buah, yo estoy aquí trabajando y estudiando y con un calor que te mueres y Juan está en Instagram en un yate en las Maldivas. ¡Oh, qué basura de vida tengo! Sí. Igual que no queremos comparar la felicidad, tampoco queramos comparar lo negativo, ¿de acuerdo? Hay que, dentro de tu realidad, para ti eso está suponiendo ahora mismo un problema, ¿verdad? Tienes derecho a expresarlo, sentirlo y lo que sea. ¿Que a ti te parece mejor o peor? Perfecto, bien, pero de ahí. Pero no lo invalides. Exacto. O sea, a lo mejor yo puedo estar ahora mismo fatal porque tengo un familiar en el hospital y tú venir a mí y decirme, jolín, Laura, es que estoy súper mal porque se me pinchó la rueda del coche y yo tengo que llegar mañana a no sé dónde y ahora no puedo quedar con Gabriel y jolín, qué putada. Y yo decirte, pues, ajo y agua. ¿Y qué hago, mi amor? ¿Qué hago? No, yo no te voy a decir que lo tuyo sea menos que lo mío. Por supuesto que no. En ese momento. ¿Por qué? Hay que hacer un ejercicio de decir, esta persona ahora mismo me está contando algo que le sienta mal. Y que es aunque importante. A mí me parezca la mayor tontería, voy a validar lo que me está diciendo esa persona. Porque dentro de la realidad, de la burbuja de esa persona, es importante lo que ella está manifestando. Total. Entonces, que luego más tarde quizás yo puedo expresarle que yo también me he sentido mal porque tengo X situación, bien, pero tratando de evitar las dos situaciones. Porque dentro de la realidad no podemos no pensar, o sea, no podemos pensar que todo es de color rosa. ¿Por qué no? La cruda realidad es que cada persona tiene una vida y dentro de esa vida tendrá unas preocupaciones, tendrá un círculo de personas, entonces sí, lo que para mí puede ser importante, para ti no, y lo que para ti puede ser importante, para mí es una bobería. Cada uno lleva su mochila entonces, con sus cosas, sus preocupaciones. Es que las emociones, yo pienso que es un tema complicado aparte porque
una cosa que yo sí quiero hablar, porque lo noto muchísimo, y no sé si puede ser por algún motivo, y siempre he dicho, lo quiero hablar con alguien que sepa este tema. ¿Por qué las mujeres tienen mayor facilidad para expresar cómo se sienten y mayor preocupación por su salud mental que los hombres? Porque mi contenido, el 70 y pico, 80 y pico % de mensajes que a mí me llegan a mi bandeja son de mujeres preocupadas por su salud mental. Algún hombre que a lo mejor me pone que le gusta mi contenido y a mí yo ya me alegro, porque yo no busco atraer simplemente mujeres, busco atraer personas, no me importa el género. De hecho, yo siempre hablo en masculino genérico, aunque tengo un público mayoritariamente de mujeres. Y me sorprende tantísimo que los hombres no sean capaces de expresarse. No, o sea, entiendo que tendrá que ver con el tema de el machismo y todo esto, de que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tal. Pero no sé, me sorprende que hayan cambiado cosas más complicadas como el colectivo LGTBI, la libertad de ellos y todo esto, que ha tenido un gran avance. Pero en los hombres, en ese sentido, todavía es complicado. Y siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos antes. La huella que se queda cuando hablamos de niños pequeños y la gestión de sus emociones y cómo papá y mamá me dicen es súper importante y se queda ahí arraigada. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo que vemos es que, o los niños cuando son pequeñitos, ven que las mujeres son sensibles, están hechas para ser mamás y son súper para cuidar, maravillosas, y los niños somos los fuertes, los niños no lloran, los niños no expresan sus emociones, porque es así. Entonces, cuando un hombre viene expresando sus emociones, o sucede mucho, yo lo he visto mucho, que sucede entre hombres. Sí. Un hombre que, por ejemplo, quiere expresar sus emociones con su amigo y el amigo no lo toma en serio porque la típica frase, chiquita mariconada. Encima, es que la mariconada es porque, lo que claro, yo destacaría de todas esas frases. Mariconada, porque claro, como se asocia con lo femenino, pues ya nos vamos al ámbito de la mariconada, como a los maricones, entiéndase la palabra, ¿no? Son homosexuales, se asocian con lo femenino porque es así, lo femenino se asocia con tal, pues ya está. Mariconada, es término que se usa. Entonces, ¿qué sucede? Que ese hombre la próxima vez que vaya a intentar expresarse probablemente no lo haga, o vaya a querer expresarse, o lo haga con una mujer. Con una mujer que sí que o lo haga de una manera no funcional. Que es lo que hablábamos antes. A través de conductas violentas. A través de conductas violentas o otro tipo de conducta. Yo cuando hablo de no funcional es algo que no es óptimo ni para ti ni para los que están a tu alrededor. Por ejemplo, hay muchas personas, ya nos vamos a casos mucho más extremos, ¿de acuerdo? Pero que la ansiedad y el dolor lo liberan autolesionándose. Sí, es cierto, no había caído. Eso es una forma de expresar esa emoción disfuncional, porque te estás haciendo daño. De hecho, hay Euphoria, la serie de Euphoria lo refleja muy bien con esta chica Zendaya, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Zendaya? Ru, ¿puede ser? Creo que sí. Bueno, ustedes saben de lo que hablo, que lo refleja muy bien así porque no tenía manera de expresarse y cuando se expresaba no era comprendida y se autolesionaba, es muy cierto, sí. Sí, entonces eso es lo que hablo con manera disfuncional. Si yo intento expresar mis emociones de una manera funcional, como puede ser sobre todo en el caso de los hombres, que debido al machismo y a los estereotipos de la sociedad, porque es así, no se pueden expresar de una manera X, o no lloran, o no, básicamente no expresan emociones. Sí. No se pueden expresar, por lo tanto, ¿qué hacen? Intentan otra manera de liberar esa emocionalidad. ¿Cómo suele ser esa manera? Disfuncional. También incluso puede estar relacionado con los TCA, ¿no? Sería una forma disfuncional también de actuar, tipo atracones o dejar de comer. Podría ser, al final todo trastorno está relacionado con las emociones, eso está claro. Sí. Pero no lo relacionaría tanto quizás, porque al final un TCA puede estar relacionado con muchas otras cosas, con dismorfia corporal,
Más con la comida. Sí. Más con el acto de comer y demás. Más que con la... Es que es complicado, ese tema es complicado. Pero bueno. Poco a poco esperemos ir cambiando, sobre todo el primer paso lo tienen que hacer los padres y las madres. Yo siempre digo que al final muchas veces los padres y las madres traspasan muchas conductas y muchas cosas a sus hijos y no se dan cuenta, por supuesto. Pero eso va a determinar cómo se van desarrollando. El comportamiento que tienen, claro. Cómo gestionan todo. No si hay un padre que no sabe cómo gestionar sus propias emociones o las gestiona de manera disfuncional, lo más probable es que ese niño aprenda lo mismo. Porque si su padre no sabe gestionarlo, menos va a saber cómo explicarle a su hijo la manera de gestionarlo. Exacto. O lo aprenda a gestionar él mismo porque acuda a terapia o porque afortunadamente se encuentren con personas que sí que validen esa expresión emocional. Y cuando quiera compartirlo con su padre no lo comparta y deje de compartir emociones con su padre. Que sería lo más probable. Sí. Porque al final acabaría en discusión la mayor parte de las veces, porque si yo intento expresarte cómo me siento y tú te quejas de que yo no te expreso cómo me siento, no te cuento mi vida, pero cuando lo hago... Es la pescadilla que se muerde la cola. Discusión. Y así lo vuelves a intentar y vuelto otra vez al mismo sitio. Sobre todo en aquellos padres que no hacen un poco de introspección, que se quedan estancados en el no, como yo lo hago está bien, y es esta generación que es de cristal y son muy sensibles. Sí. No, sí, no estoy totalmente de acuerdo, o sea, literalmente funciona así. Pues bueno, no sé si se acuerdan que yo, espérate, porque yo estoy grabando esto, lo estoy grabando un viernes 6 de octubre. Ayer, jueves 5, yo puse una encuesta en Instagram y les dije que qué le preguntarían si tuvieran la oportunidad de tener una charla o lo que sea con un psicólogo, un terapeuta, qué le preguntarían. Y lo solté así en plan, bueno, a ver qué me cuenta la gente, si me cuenta algo. Estoy sorprendida porque me esperé que menos personas hicieran preguntas, tengo que decirlo. Así que voy a leerlas y ella las va a contestar. Porque ustedes se pensaban que eso se iba a quedar así. No, señores, todo tiene un motivo. O sea, todo tiene un motivo. Todo tiene un propósito. Así que vamos a ver, yo no las he leído todas tampoco, pero vamos a ver qué hay por aquí y las vamos contestando. Una chica pregunta: ¿cómo dejar de intentar joderme a mí misma y cómo sobrellevar mejor mi ansiedad? Uf. O sea, esto va a ser complicado. Como son muchas, vamos a intentar responderlas lo mejor posible sin extendernos demasiado. Porque esto y vamos a recalcar en que, por supuesto, este podcast no es una terapia. Efectivamente. Y yo vengo aquí a hablar de salud mental, pero por supuesto, si alguien tiene algún problema más profundo y de verdad necesita ayuda profesional, por favor, acudan a un profesional, que al final estamos haciendo este podcast precisamente para darle visibilidad a que se debe de acudir al psicólogo. Acudir al psicólogo no es de ser una persona cobarde, acudir al psicólogo es de ser una persona valiente, porque estás afrontando que tienes un problema y lo quieres solucionar. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, tener esto siempre en cuenta. ¿Cómo dejar de joderme a mí misma? Podríamos empezar diciendo, ¿cómo crees tú que te jodes a ti misma? ¿Qué defines por joderte a ti misma? Eso es una pregunta bastante importante. Porque habría que hacer ahí una introspección. Entonces, eso es lo primero. Pregúntate cómo es o cómo piensas tú que te jodes a ti misma y habría que empezar por ahí, por ver qué es lo que yo hago para dificultar según qué cosas en mi vida, que es al final la definición de joderse a uno mismo, ¿verdad? Me gusta, sí. Una vez tengas eso, pues trabajar a partir de ahí y sobrellevarla mejor la ansiedad. Pues punto número 1, si de verdad es algo que esté dificultando tu vida, me reitero, acude a un profesional. Y punto número 2, pues hay muchísimas técnicas para sobrellevar la ansiedad, dependería de muchísimas cosas. Dependería de si somatizas la ansiedad, es decir, si tienes síntomas físicos cuando sufres de ansiedad y cómo son estos síntomas físicos. Depende de cómo tú te relaciones con tu entorno cuando sufres esa ansiedad. Depende de tantísimas cosas que la verdad es que yo no te puedo decir ahora mismo según qué técnicas, porque estaría lanzando platos al aire sin darle a ninguno. Exacto.
Vale, ¿qué más? Miedo a los flashes que pasan por mi cabeza, a sobrepensar cada cosa. Pensamientos intrusivos. Yo voy a decirte una cosa que le digo, incluso me digo mucho a mí misma, porque soy una persona que le tiene mucho miedo a esos pensamientos que me vienen a la cabeza sin que yo los controle. Y es que no eres lo que piensas, eres la persona que piensa esas cosas. Tú no eres tus pensamientos. Tú a lo mejor te puede venir un pensamiento a la cabeza porque la mente es así y da muchas vueltas, y eso no quiere decir que tú seas más malo o más bueno por lo que piensas o dejes de pensar. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Uno no es lo que piensa, es una persona que piensa según qué cosas, y lo que piensas no te define en muchas ocasiones. Totalmente de acuerdo, que además siempre tendemos a relacionarlo como si yo pienso que, yo qué sé, por ejemplo, un pensamiento intrusivo que, por ejemplo, he tenido yo, y sé que lo hemos tenido muchos porque lo leí en un libro y me quedé como, no soy la única que lo piensa. Yo estaba enfrente del tranvía, esto va a sonar psicópata que te cagas, pero he dicho, ¿y si me lanzo, qué pasa? Y yo no tengo tendencia a suicida, yo no quiero morirme, pero lo he pensado. Y he relacionado ese pensamiento con, ay Dios, ¿será que me quiero suicidar? O sea, ya estoy como diciendo, si estoy pensando esto es porque soy esto. Y realmente no tiene nada que ver. La mente es un mundo. Es que lo es. En fin, no te preocupes que no eres lo que piensas. Todo es cuestión de analizar y de darle una vuelta. Vale, ¿cómo puedo estar mejor o puedo sobrellevar la muerte de un familiar? Esto es complicado. ¿Cómo puedes estar mejor? Sobre todo centrarte en las cosas que te gustan, cosas que te dan felicidad, cosas que te llenan, cosas que de verdad hacerlas te produce satisfacción. Y algo en lo que haría muchísimo hincapié es en no te metas presión por superar algo si aún no estás listo para superarlo. Cada uno tiene un proceso y muchas veces pretendemos dictaminar cómo los demás han de llevar un duelo. Muchas veces criticamos, sobre todo personajes públicos que han sufrido alguna pérdida. El caso de la chica que perdió a su pareja. Ay, está haciendo vídeos, pues tan mal no estará. Evita esos juicios, pon límites a las personas que te apliquen ese tipo de juicios. No te los apliques tú mismo o tú misma, ¿de acuerdo? Porque cada uno tiene su proceso y cada uno sana como puede y como quiere, ¿de acuerdo? Siempre buscando conductas funcionales, por supuesto. No me sirve, pues estoy mal, voy a permitirme estar mal. Un día puede ser, 2 días también. No, cuando ya pasamos a me encierro en mi cuarto una semana, ya estamos hablando de una conducta disfuncional, por supuesto. Sí. Y si ves que es algo que se alarga mucho en el tiempo y de verdad dificulta tu vida, ya estamos hablando de que hay ahí algo más, acude a un profesional que estoy segurísima de que te va a ayudar con eso. Totalmente de acuerdo. Vale. ¿Por qué cuando intento avanzar siento que nada me va a salir bien? Yo creo que esto es subjetivo, ¿verdad? Cuando intentas avanzar sientes que nada te va a salir bien. Interpreto que tienes anticipación aversiva, es decir, que piensas que lo que vas a hacer, pero esto va a salir mal. No, pues mañana voy a ir y es que me va a salir mal esto y es que... eso es lo que yo interpreto de lo que tú me estás queriendo preguntar. Yo siempre digo que suena precioso, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Todo suena precioso aquí. Sí. Si algo no está bajo tu control, ¿por qué sobrepiensas eso? ¿De acuerdo? Es inevitable, todos lo hacemos. Es maravilloso decirlo, si no está bajo tu control, no lo sobrepienses, no tal, pero evidentemente muchas veces no podemos evitarlo. O sea, no podemos evitar sobrepensar según qué situaciones. Pero sí que es verdad que tienes que pensar que si algo no ha pasado, no tiene por qué salir mal.
tienes que intentar razonarlo. Y una cosa que a mí me ayuda mucho, ya te estoy hablando a nivel personal, lo hacía yo mucho cuando sobrepensaba y hacía anticipación aversiva, es escribir todas esas cosas que te preocupan. A mí la escritura me parece un recurso a nivel psicológico maravilloso. Escribir todas esas cosas que te preocupan y ir razonándolas. Oye, pero no tiene por qué pasar esto. Y sobre todo porque lo que más estará rondando en tu cabeza ahora mismo es ¿y si...? Tal. Los ISIS que casi nunca se cumplan. Exacto. Entonces, lo mismo que he dicho en los otros casos. Si esos pensamientos se repiten mucho y limitan tu vida en algún sentido, busca la ayuda de un profesional. Pero sobre todo ten en mente que muchos de los pensamientos que pasen por tu cabeza no van a suceder. No eres lo que piensas, repito, ni va a suceder lo que piensas en muchas ocasiones. Es normal tener preocupaciones, pero esa es la clave. ¿Sentiré mucha carga emocional por escuchar tantas cosas distintas? Trabajamos mucho en que eso no suceda, pero al final una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los psicólogos, antes de ser psicólogos, somos personas y seres humanos. Entonces es inevitable que yo, al escuchar según qué cosas durante muchísimo tiempo, me cargue emocionalmente hablando. Pero bueno, al final yo siempre digo que la psicología es mi vocación y la amo tanto. Ahí está la diferencia. Que me da, es un efecto colateral en el que estoy dispuesta a sobrellevar. Cabo, sí. Bueno. Pero por supuesto, ya hay psicólogos que necesitan un descanso e incluso acudir a psicólogos. Es que los psicólogos van a los psicólogos. Efectivamente, mírenme a mí, he pasado por 2 psicólogos en concreto y creo que me ha enseñado más el haber sido paciente, El escuchar, que la carrera entera. Me ha enseñado más y me ha hecho crecer como persona, como profesional y como psicóloga el haber sido paciente y el haber estado ahí que toda la carrera. Porque sé lo que se siente cuando alguien va a terapia y sale renovado. Porque a mí, mi psicólogo, y lo diré siempre, me salvó la vida. Me la cambió completamente, y el pensar que mi papel sea ese mismo, sea salvar la vida de otras personas, ayudar a otras personas a disfrutar de su vida, a salir de ciertas situaciones, eso es verdaderamente lo que a mí me llena. Qué bonito, Juan. Vale, esta viene fuerte. ¿Cómo supero que mi expareja me maltratara psicológicamente durante un año? ¿Cómo lo superas? Primero que nada, yendo a terapia, ¿de acuerdo? Sí. Repito, no te puedo dar tips concretos porque es tu caso y yo, bueno, en terapia habría que ahondar en ese caso y según cuál sea el caso y según cuál es la posición en la que tú estés, se te darían X técnicas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de maltrato psicológico, hablamos de heridas que quedan muy profundas, más incluso que las heridas físicas en muchas ocasiones. Entonces son cosas que hay que ir trabajando con el tiempo. Lo único que te puedo decir, aparte de que busques ayuda, es que seas paciente y seas benévola o benévolo contigo mismo o contigo misma, ¿de acuerdo? Respetes tu proceso. No va a ser un proceso lineal. Vas a tener subidas y bajadas. Ningún proceso psicológico es un proceso lineal. Es como una montaña rusa, absolutamente. Así que eso es lo máximo que te puedo decir en este caso. Importante lo de no es un proceso lineal porque pasa con todo, que creemos que no avanzamos porque sentimos que en un momento estamos aquí y al otro momento estamos abajo. Y es que no es un proceso lineal y vas a tener recaídas siempre. Pero siempre, sí. Por mucho que no quieras que te pase, siempre va a pasar. Muchas veces nos desanimamos, sobre todo cuando estamos yendo al psicólogo y vemos que volvemos para atrás o nos estancamos, eso sucede mucho, y dejamos de ir al psicólogo y decimos, jolín, es que no me está ayudando, pues no voy más.
No nos tenemos que desanimar cuando nos estanquemos. Es normal, por supuesto. Totalmente. La motivación pues se puede ver ahí mermada y es lógico. Pero tenemos que tener en cuenta que es eso, ningún proceso de curación es un proceso lineal. Efectivamente. Vale, he tenido TOC, trastorno obsesivo compulsivo, para el que no sepa. ¿Hablamos de él? Creo que no. Creo que finalmente no hablamos del trastorno obsesivo compulsivo. Brevemente una definición para que la gente que no El sepa trastorno obsesivo compulsivo es uno de los trastornos más difíciles de llevar dentro de todo el abanico. La gente lo toma muy a la ligera. Ay, tengo TOC, porque no están los bolis alineados. Se usa muy a la ligera, ¿de acuerdo? Sí. Pero el TOC puede llegar a ser muy limitante para la vida de una persona. Limitante a nivel que no pueda ser vida normal, ¿de acuerdo? No pueda llegar ni siquiera a salir de su casa por la mañana. Hay muchas variaciones del TOC que daría un podcast entero para hablar de ellas. Muy largo. Pero es uno de los trastornos más limitantes que existen, ¿de acuerdo? Y también te deja como muy descolocada, porque es que es lo que dice ella, que se puede manifestar de muchas formas. Por un ejemplo sería equivocarnos. Está relacionado con la ansiedad también mucho, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pero sí, es lo que tú comentabas. Poner un ejemplo sería pues equivocarnos, porque se manifiesta de unas maneras, de muchísimas maneras, y hay muchísimas variaciones. Sí. Pues ella pregunta que sin trabajarlo se le han ido las obsesiones. ¿Por qué puede ser eso? Sin trabajarlo se le han ido las obsesiones. Habría que preguntar si esta persona ha ido a terapia, supongo que no, si esta persona está diagnosticada como tal por un profesional. Porque quizás lo que ella creía que era TOC en realidad no era TOC, pues, era un proceso mental por el que estaba pasando, que le generaba pues ciertas actitudes efectivamente, por eso. Entonces, ese problema está diagnosticado por un profesional, y también puede ser porque, bueno, la fuente de la ansiedad, repito, no puedo dar una respuesta maravillosa porque al final no conozco el caso en concreto, pero puede ser porque la fuente de ansiedad ha desaparecido, o el estímulo que estaba provocando la ansiedad que derivaba en las conductas obsesivo-compulsivas ha desaparecido, y al desaparecer el estímulo ansioso van desapareciendo las conductas. Eso podría ser un motivo, pero repito, habría que ver ese diagnóstico, si de verdad era trastorno obsesivo-compulsivo o quizás era una ansiedad que derivó en según qué conductas para gestionar esa propia ansiedad. Maneras de disminuir la ansiedad ya lo comentamos, ¿no? Tratar la ansiedad y todo esto. Aprender a quererme. Aprender a quererse. Creo que es lo más difícil. Sí. Yo lo definiría en ensayo-error. Mucho ensayo. Constantemente. Ensayo-error, ensayo-error. También habría que ver ese caso en específico. Exacto. ¿Qué defines tú por no quererte? Porque bueno, podemos hablar de a nivel físico, podemos hablar de a nivel psicológico, podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero hay muchísimas maneras de empezar a quererse a uno mismo, en cosas tan pequeñas como, por ejemplo, poner límites. Lo iba a decir. Es que estamos conectados. Parece que nos conocemos de toda la vida. Poner límites. Porque muchas veces romantizamos ese hecho de no, quererse a uno mismo es aceptarse tal y como uno es, por supuesto. Sí, todo eso. Hablamos de muchas cosas que parecen muy fáciles, pero que luego en la práctica No son complicadas. Pero sobre todo muchas veces nos olvidamos de, por ejemplo, ¿cómo te hablas a ti misma? Nos hablamos, es que Si tú a ti misma o a ti mismo todos los días te hablas fatal, ¿cómo pretendes quererte? no, y cómo pretendes que te quieran, porque si tú te hablas mal a ti, lo que vas a permitir no va a ser menos de lo que tú te dices a ti mismo. Entonces, él habla con uno mismo. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú estás hablando con una amiga y tu amiga viene y te dice que se ha equivocado en algo, ¿qué le vas a decir a tu amiga? ¿Le vas a decir, eres idiota? ¿La vas a insultar Todo lo haces mal. y le vas a decir que no sirve para nada? ¿O vas a decirle a tu amiga,
no pasa nada, tranquila, a la siguiente saldrá, todo es un proceso, no somos perfectos, los seres humanos cometemos errores. Exacto. Más bien le vas a decir ese segundo, ¿verdad? Muy bien, pues ahora quiero que te levantes, te mires al espejo y veas a esa amiga a la que de verdad va a estar contigo ahí toda la vida y le hables bien. Y le digas eso mismo que le dirías a otra persona. Tranquila, los seres humanos cometemos errores, no pasa nada, a la próxima saldrá. Sigues valiendo muchísimo y no por un error vales menos. Díselo. Entonces el cómo nos hablamos es muy importante y los límites que establecemos con los demás también. Porque eso también es un acto de amor propio. El no dejar que pasen según qué límites que tú no pasarías con ellos o que tú no pasas contigo mismo. ¿Cómo trabajar mi apego ansioso para no hacer daño a mi pareja? Vale. Un estilo de apego no se puede cambiar como tal, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un estilo de apego, no es que trabajemos en lo que es el apego. Vamos a trabajar en las conductas asociadas al apego. ¿De acuerdo? Igual que, por ejemplo, vienen muchas preguntas de ¿cómo trabajo los celos? Los celos es una emoción más y no vas a dejar de sentirla. Lo que hay que trabajar es la conducta derivada de sentir celos. ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a controlarle el móvil a tu pareja, controlar cómo se viste y controlar dónde está? ¿O vas a sentarte y a tener una conversación sobre tus inseguridades y ese sentimiento de celos que te hace sentir mal contigo mismo? Si es que al final el problema no son los celos. Tú piensas Por supuesto que no. Hay distintas maneras de reaccionar, no es lo mismo estar en una fiesta, ver que tu pareja está hablando con una persona que no conoces, enfadarte, largarte y armarle un pollo, que esperar a que esa persona termine de hablar, luego salir y decir, mira, podemos hablar un momento y decirle, mira, me he sentido un poco insegura cuando estabas hablando con esta persona porque no sé quién es. A mí me tranquilizaría que me comentaras quién es, que me la presentaras, que me dijeras un poco más. Yo he sentido celos, me siento así. Y que la otra persona pues claro, te escuche y valide lo que está sintiendo, que la otra parte exacto, también es muy importante. Sí, los celos no es el problema es la conducta asociada a. Igual que el estilo de apego no es el problema es la conducta asociada a. Aquí habría que ver muchísimas cosas, cómo es la dinámica de pareja, para empezar. De acuerdo, pero si tú me estás diciendo que tienes apego ansioso, voy a irme a mi disco duro y a pensar en lo que es el esquema de apego ansioso y pensar que lo que tienes es miedo al abandono, dependencia y problemas, sobre todo quizás a lo mejor piensas siempre que te están dando menos de lo que verdaderamente te están dando. Pues bien, ese tipo de cosas se trabajan al final en terapia, ¿de acuerdo? Habría que ahondar muchísimo, pero muchísimo, ¿de acuerdo? Porque al final, como comentaba antes, los estilos de apego son estilos que se crean desde que somos muy chiquititos, muy chiquititos. Y es complicado si quizás has estado repitiendo X conductas durante muchísimo tiempo, cambiarlas de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo, contigo misma, ¿de acuerdo? Y sobre todo irlo trabajando, ese miedo al abandono, esa dependencia, sí que es verdad que es un tema más complicado y que te diría que en caso de que de verdad esté afectando a la relación con tu pareja, pues acudas a un profesional, ¿de acuerdo? Terapia de pareja o ya un profesional para contigo misma. Lo ideal en un futuro es que, bueno, que se revise esa dinámica de pareja, a ver cómo está haciendo, pero de resto, pues eso es el mayor consejo que te puedo dar. Y hablando antes, por ejemplo, de lo de los celos, a mí me da muchísimo coraje escuchar. Es que yo soy una persona muy celosa. Como algo negativo. ¿Sabes lo que pasa? Que una persona no puede ser celosa porque tú no puedes ser una emoción. Igual claro, que una persona no es tóxica, tiene conductas tóxicas. A mí eso de, es que mi ex era muy tóxico. ¿Cómo que tóxico? ¿Lo tocabas y te envenenaba? No. ¿Te moriste? ¿Estás vivo? Ahora bien, no veo relación. tú puedes tener conductas que se consideran tóxicas,
¿de acuerdo? Todos, pero tenemos que, por supuesto, pero tenemos que cambiar ese lenguaje porque ponemos un estigma y un peso y una responsabilidad sobre la persona que muchas veces no recae, sí. ¿De acuerdo? Porque bueno, son conductas que se pueden trabajar y al fin y al cabo. Otra cosa es que no se quieran trabajar. Eso ya es un tema aparte. No se puede ayudar a quien no quiere que le ayuden, eso está claro, pero se puede trabajar. Vale, como ven, ya no estoy en el césped ni estoy con Laura, estoy en casa y es que, cómo no, para ser la primera vez que hacía todo esto, hubieron problemas técnicos y es que estuvimos mucho tiempo hablando, estuvimos mucho tiempo grabando y yo no sabía exactamente cuánto iba a durar la batería de la cámara y efectivamente me quedé sin batería. Menos mal que ya estábamos en la parte final del podcast, nos faltaron responder algunas preguntas, pero yo igualmente voy a dejar abajo en la descripción el usuario de Laura para que ustedes, pues si tienen alguna duda o ven que su duda no ha sido resuelta en este vídeo, pues puedan consultarlo con ella, ¿vale? Para que no se me queden con la duda, porque además ha sido fallo nuestro el no calcular el tiempo y que la cámara se quedara sin batería. Aún así estoy muy contenta porque creo que ha salido muy bien. La idea principal pues era intentar darle visibilidad a los problemas de salud mental y hablar un poquito sobre ello, pero en vez de ser yo la que, como siempre, comenta cosas, pensé que sería una buena idea y una mejor idea pues traer una persona que sí que sea profesional de la salud mental, con la cual pues ustedes puedan entrar más en contacto con esto que les estaba comentando. Agradecer por supuesto a Laura por la oportunidad, por haberse decidido, porque se lo comenté y al día siguiente ya estábamos grabando, ella estaba muy emocionada, estaba muy contenta, obviamente estaba nerviosa, al igual que lo estaba yo, porque es su primera vez y es la mía entrevistando a alguien así de esta forma, así que estoy muy contenta, espero que les guste, espero sobre todo que les ayude, espero que sea esto como una lucecita, un atisbo de esperanza para alguien que lo necesite. Gracias por supuesto a todos ustedes que están aquí día a día confiando en mí, confiando en lo que hago, confiando en mi contenido y confiando en este proyecto que es mi podcast al que más amor, más cariño y más tiempo le dedico. Muchas gracias por estar aquí, recuerden siempre cuidar su salud mental, recuerden siempre pedir ayuda si lo necesitan y quiero que sepan que los amo, los quiero y nos vemos en un próximo episodio.